Unidad 4. Concreto fresco. Pruebas de calidad del concreto no convencional fresco. En esta ocasión vamos a presentar como un tema de continuación en el subtema 4.3, que son las pruebas de calidad del concreto fresco. ¿A qué le llamamos concreto no convencional? Este recibe el nombre de concreto de alto desempeño, que es un concreto con determinadas propiedades obtenidos por un método de mezclado, colocación y curado que no son convencionales, como los que hemos visto en los temas anteriores. El concreto de alto desempeño es diseñado para ser más durable y más resistente que un concreto convencional. Es elaborado con los mismos materiales que un concreto normal, pero en las proporciones es donde va a modificarse. Van a tener cantidades determinadas para proveer la resistencia y la durabilidad necesaria. La característica más común de los concretos de alto desempeño es su durabilidad. Los elementos característicos que van a identificar un concreto de alto desempeño es la resistencia a la compresión, que generalmente van a ser altas, el contenido de cemento, que también va a ser alto, se estima que puede ser mayor a los 500 kilogramos por metro cúbico. La fluidez del concreto es una de las características que va a prescindir en algunos tipos de concretos de alto desempeño. Su peso específico generalmente ronda en los 2.400 kilogramos por centímetro cúbico o por metro cúbico, perdón, o mayores a esta cantidad. También existen concretos de alto desempeño que van a tener un papel importante con el medio ambiente, ya que pueden ser reactivos, ya sea para capturar dióxidos de carbono o alguna otra sustancia nociva para el medio ambiente. Generalmente se identifican tres tipos de concreto autocompactante que se clasificarían de acuerdo a sus características. Estos son el concreto autocompactante, que vamos a reconocer por las siglas CA, y el concreto de alta resistencia como CAR, y el concreto de alta resistencia inicial, que son los CARI. Existen otros tipos de concreto que también son de alto desempeño, que son los concretos de ultra alto desempeño, pero esto quedaría como una parte investigativa. Otros concretos que pueden tener características de alto desempeño son los concretos ligeros o los concretos translúcidos, que van a permitir que se pase la luz, y el concreto de polvo reactivo, que van a ser necesarios en algunas construcciones, ya sea donde se requieran ciertas características especiales con algunos compuestos del ambiente que van a ser contaminantes. Se ha visto que las propiedades comunes del concreto son trabajabilidad, compactación, estabilidad, consistencia. Pues bien, estas mismas propiedades van a ser aplicadas para el concreto de alto desempeño. Sin embargo, aquí se va a enfatizar el grado de importancia que van a tener algunas de estas propiedades. En el concreto de alto desempeño, en estado fresco, deberá cumplir con las propiedades críticas según Richter, que van a ser la estabilidad, esto es, sin exudación y sin segregación. Va a ser un concreto que va a tener una alta cohesividad. También la compactación, ya que se requiere un concreto que sea más denso, que deje menos huecos, menos cantidad de aire. Y además que llene completamente los
los espacios, en este caso el de las cimas, que ocupe todos los espacios sin dejar huecos. Y la otra característica o propiedad importante va a ser la movilidad. Esto depende del ángulo de fricción interna entre las partículas de los agregados, la adherencia y la viscosidad. Todos ellos en un tipo específico del concreto de alto desempeño va a ser importante, como puede ser el concreto autoconsolidante o autocompactante. Los factores que van a limitar o que limitan los concretos de alto desempeño, por un lado se tiene el contenido de cemento, ya que al incrementar o pasarse de la cantidad límite óptimo puede generar problemas en la ganancia de resistencia a edades posteriores de los 28 días. Otra limitante es la eficiencia de los agentes dispersantes. Esto está relacionado con el aditivo que va a encargar de dispersar todas las partículas del cemento a través de la matriz cementante. Y esto es para que tenga una buena reacción de hidratación y evitar que las partículas se conglomeren o se aglomeren en un solo punto, generando así la floculación de esas partículas finas. Otro factor limitante es el incremento de la temperatura. Esto debido a la cantidad del cemento que se utiliza en el proporcionamiento y además por el tipo de cemento. Se requiere de un cemento que tenga un módulo de finura o que su módulo de finura sea mayor y además algunos compuestos químicos como el aluminato tricálcico y el aluminato dicálcico que van a estar en una mayor proporción, que van a permitir una mayor reactividad en las etapas iniciales de la reacción de hidratación. El otro factor limitante es la trabajabilidad. Se requiere una mano calificada para su colocación, el acabado y la compactación de estos concretos. Algunos concretos, como es el concreto autocompactante, pues no se requiere una compactación, ya que únicamente por el peso propio del concreto va a colocarse. Por lo tanto, esto va a requerir una mano de obra calificada para su colocación de este tipo de concreto. Bien, un concreto autocompactante va a tener la capacidad de deformarse por acción de su propio peso, sin que se segregue, o sea, sin que se separen las partículas más gruesas de las partículas más finas o de líquido. Este concreto tiene características de ser muy fluido, muy líquido en comparación con los otros tipos de concreto de alto desempeño. Se emplea generalmente para fabricar formas un poco más complejas en algunos diseños estructurales o diseños arquitectónicos en donde se requiere cierta curvatura y la colocación o incluso la cantidad de acero que puede llevar estos elementos de concreto pueden ser elevados. Por lo tanto, se requiere de un concreto que tenga una movilidad fácil y además que pueda acceder a todos esos puntos, principalmente en aquellos elementos con una alta densidad de acero de refuerzo. El aspecto de equilibrio para la capacidad de llenado va a ser su capacidad de deformación y la velocidad de deformación. Estas son propiedades que se van a medir en el concreto autocompactante. La cantidad o el tamaño que se deforma en este caso está representado por la circunferencia que genera la mancha de concreto y también el tiempo que lleva para alcanzar el diámetro de esa mancha de concreto y así poder determinar la velocidad
con la que fluye. Los tipos de concreto autocompactante se clasifican de acuerdo a su material que lo compone o bien por el tipo o característica de la estructura. Según el material que lo compone, esto puede ser concreto autocompactante tipo 1 o tipo 2. En los dos llevan cemento. En uno puede llevar material fino y en el 2 no lleva material fino. Sin embargo, lleva unos materiales que son considerados los aditivos, que pueden ser superplastificantes, que van a permitir la movilidad o la distribución de las partículas finas del cemento. Y en otros casos no se requiere viscosante, que sería un material más fino, como puede ser un filler. En el tipo 2, que va cemento, no lleva material fino, se requiere de un superplastificante y además se requiere de un viscosante para que pueda darle movilidad a las partículas de los materiales finos. Según la característica de la estructura, existen tres tipos de concreto autocompactante que estaría relacionado con el espacio mínimo entre la armadura o el espacio entre el acero de refuerzo. Así se tiene que el concreto sea tipo 1, sería para un elemento que tenga un espacio entre la armadura de 3.5 centímetros hasta los 6 centímetros, o sea, una densidad de armadura de mayor a 350 kilogramos de acero por metro cúbico de concreto. Esta sería una forma estructural pues complicada. En el tipo 2 sería el acero de refuerzo estaría espaciado desde los 6 centímetros hasta los 20 centímetros, o lo que sería que tendría una densidad de armadura entre los 100 a 350 kilogramos por metro cúbico. Estos tipos de formas estructurales van a ser los muros, columnas o pilares y las vigas. En el rango de concreto sea tipo 3, tenemos espacios entre el acero de refuerzos mayores a 20 centímetros. Esto significaría una densidad de armadura menor a los 100 kilogramos de acero por metro cúbico. Los tipos de estructura en donde van a tener estas características son áreas grandes como losas. En todos estos elementos estructurales podemos ver que se puede aplicar un concreto autocompactante. En el concreto de alta resistencia se refiere a la resistencia a la compresión que va a tener el concreto a los 28 días. Generalmente la definición de alta resistencia va a estar en función de la región. Así podemos tener que en una región sea de 50 megapascales o 500 kilogramos por centímetro cuadrado, y en otras regiones pueden ser los concretos de alta resistencia aquellos que sean mayores de 700 kilogramos por centímetro cuadrado o mayor a 70 megapascales. Los cementos que se emplean para estos tipos de concreto de alta resistencia van a ser especiales. Se requiere una mayor cantidad de proporción de los cementos, un mayor módulo de finura. Además, se requiere bajar las relaciones de agua-cemento. Estos podrían ser hasta un máximo de 0.22. Los agregados pétreos deben de ser fuertes, limpios, con excelente granulometría. Esto pueden ser partículas mayores a los 4 milímetros y un tamaño adecuado, con superficie áspera para que
pueda haber una buena trabazón o adhesión entre el cemento hidratado y las partículas para que generen un conglomerante más denso, pero además que tenga una mayor deformación o su módulo de elasticidad va a ser mayor. Generalmente estos tipos de concreto son empleados en edificios altos en donde se requiere pues una alta resistencia de concreto y además que se permita tener una mayor deformación. También, por otro lado, se tiene como un concreto de alto desempeño el concreto de resistencia alta inicial o concreto de alta resistencia inicial, con las siglas CARI. Se refiere este concreto el que alcanza un mayor grado de resistencia a la compresión en los primeros días, incluso pueden ser hasta horas después de su fabricación. Este tipo de concreto es empleado en construcciones de edificios en donde se requiere una mayor cantidad de trabajo que se realice o volumen de trabajo que se realice por hora. Y por lo tanto se requiere que las resistencias a un 80% se alcancen en las primeras horas o en el primer día después de haber colocado el concreto. Al ser de alta resistencia, lo que va a permitir, entre una de las ventajas, es una disminución de las secciones de los elementos estructurales. Por lo tanto, al tener también una disminución de los elementos estructurales, puede generar una menor cantidad de peso que puedan soportar las estructuras. Bien, dentro de las características que identifican el concreto de alta resistencia inicial, pues bien, básicamente la resistencia a compresión a edades tempranas, que pueden ser a partir de horas o días, un módulo de elasticidad elevada también, resistencia a la tracción y deformación lenta. Algunos de los inconvenientes de los concretos de alta resistencia inicial es que existen algunas inconsistencias entre los reportes que se tienen del laboratorio y aquellas manifestaciones que van a tener los concretos ya puesto en obra o en su lugar de aplicación. ¿Por qué motivo? Los concretos de alta resistencia inicial van a ser más propensos a la fisuración. También son, al ser de una mayor resistencia, van a ser más frágiles y van a poder romperse con mayor facilidad. Claro, esto sería bajo esfuerzos extremadamente altos. Sin embargo, debido a las fisuraciones, pueden generar un deterioro más rápido en ambientes agresivos, por lo tanto, su durabilidad pues, se ha visto comprometida en aquellas estructuras que son puestos en condiciones reales. Y aquí es donde discrepa con los reportes que se tienen en el laboratorio que pueden ser durables. Las posibles causas de deterioro del concreto de alta resistencia puestos en obra puede ser debido a la fisuración, puede ser causada debido al deslizamiento inicial y por contracciones térmicas, ya que se requiere una cantidad mayor a los 500 o los 600 kilogramos de cemento por metro cúbico. Y además se debe recordar que el módulo de finura de ese tipo de cemento va a ser mayor que para un cemento de concreto convencional. La retracción por secado y su módulo elástico son deficientes, por lo tanto es lo que va a generar una mayor
fisuración, y al tener un mayor módulo de finura generará una mayor cantidad de temperatura y por lo tanto mayor desprendimiento de calor, que va a generar en una pérdida de hidratación fácilmente, que va a provocar las fisuras en la superficie del concreto. Se requiere que el cemento tenga un incremento del silicato tricálcico, que es lo que le va a dar resistencia al concreto posteriormente, y también un módulo de finura alto y elevado contenido de cemento. Estas son las causas que pueden ser las que se genera un deterioro rápido de los elementos del concreto de alto desempeño, de resistencia inicial. ¿Cuáles van a ser las pruebas de calidad del concreto de alto desempeño? Los concretos que hemos explicado anteriormente. Esto es necesario o es fundamental en estos tipos de concreto que se realicen pruebas de calidad tanto a nivel de laboratorio como la puesta en el lugar de la obra. Dentro de estos procesos de calidad o pruebas de calidad se encuentran un control en el proceso de recepción en el lugar de la obra, la colocación, el acabado y el endurecimiento. Esto sería con la finalidad de proporcionar una mayor durabilidad del concreto, evitando que se presenten problemas a edades tempranas. En los ensayos requeridos para el concreto autocompactante en estado fresco va a servir para evaluar las propiedades regológicas de este concreto. Se debe simular en este caso el flujo que va a tener el concreto a través de las distintas secciones, que generalmente van a ser estrechas o con una mayor distribución del acero de refuerzo. También se requiere cambio de dirección en aquellos elementos que van a tener algún grado de curvatura, la distancia de escurrimiento, esto sería colocar el concreto en un punto y que se distribuya hacia diferentes puntos de alrededor. Y además evaluar la altura de caída, esto con la finalidad de determinar si existe un grado de segregación. Las propiedades que se evalúan en el concreto autocompactante en estado fresco, por tanto, va a ser la habilidad para llenar el molde o la fluidez o su movilidad. También se debe evaluar la habilidad para pasar el concreto a través de las barras. Esto se mide a través de un bloqueo o la compactación. Y la resistencia a la segregación estaría relacionada con la estabilidad del concreto. Los diferentes ensayos que se tienen para realizar las pruebas de concreto autocompactante es el cono de Abrams y el anillo J, la caja en L, el embudo, tubo en U, una caja con obstáculos y la columna de segregación. Enseguida vamos a realizar una pequeña descripción de en lo que consiste cada uno de estos ensayos. Primeramente tenemos el ensayo del cono truncado, el de Abrams, cono de Abrams, que este va a medir la habilidad del concreto para fluir sin obstáculos. Esto sería, por ejemplo, en una losa o en un firme de concreto. Vamos a tener va a tener el concreto la habilidad para fluir. El concreto puede ser empleado en la forma habitual y va a ser llenado, en este caso, en una
en una sola vez sin colocar el concreto en capas y además sin varillar. Únicamente se tiene que colocar, llenar el concreto en el cono y posteriormente jalar el concreto de forma vertical y dejar que se distribuya de forma uniforme el concreto. Existen dos formas para evaluar este tipo de ensayo. Uno es en la forma como estamos visualizando la posición del cono y la otra sería invertirlo, teniendo en contacto la parte más angosta del cono junto a la placa metálica y llenarlo. Sin embargo, este tipo de procedimientos no sería tan adecuado, ya que la velocidad y la distribución del concreto sobre la placa metálica estaría sujeta a efectos de la gravedad del concreto y una presión que ejercería el volumen del concreto para pasar en la parte más angosta del cono. En este ensayo se mide el diámetro del círculo dejado por la mancha del concreto y la segregación es determinada por una apreciación visual. No hay un método más exacto para determinar el efecto de segregación. El diámetro del aditivo con viscosante puede estar en un rango de 57 a 65 centímetros y el diámetro para aquellos concretos con áridos finos sin viscosante va de 65 a 85 centímetros. La segregación se determina, como hemos dicho, por una apreciación visual y aunque algunos han determinado un nivel o un ranking visual que va de 0 a 3, según Daxon and Phillips. En la imagen se muestran la forma que sería un concreto autocompactante sin segregación y el otro concreto que sería con una segregación, que es la línea de la circunferencia en donde vemos una apreciación de líquido, que sería el agua que se ha separado de toda la masa del concreto. Otra forma de medir con el concreto autocompactante en el cono de Abraham se refiere a la habilidad que va a tener el concreto para pasar a través de las barras de refuerzo. Cuando se realiza el ensayo con el cono de Abraham, los resultados deben indicar diferencias de flujo con o sin anillo J menores o iguales a 30 milímetros. Sí. Bueno, se debe de realizar primeramente el ensayo sin el anillo. El anillo es el que conforma este dispositivo metálico que tiene anillo y barras. El concreto no debe de separarse o no debe de presentar segregación. Los agregados no deben de acumularse alrededor del anillo y no debe pasar solo la pasta de mortero o agua del otro lado del anillo J. Se mide el diámetro de la mancha del concreto.
Ensayos con caja L para concreto autocompactante fresco. Este tiene como objetivo medir la habilidad del concreto para pasar a través de los obstáculos. El concreto es depositado en la parte superior de esta caja en L. Posteriormente se abren unas compuertas y el concreto comienza a escurrir a través de este canal. Lo que se va a medir en este caso es un índice de bloqueo, que este debe de ser mayor a 8, mayor o igual a 8, aunque algunas especificaciones indican que puede estar en un rango de 0.75 o 0.9. En este caso, para determinar el índice de bloqueo, se va a medir la altura final, en este caso sería la parte que tenemos de enfrente, ¿sí? Esta parte, y la altura inicial, que sería la altura que tendría en esta parte. Se obtiene esa relación para tener el índice de bloqueo. En esta imagen podemos ver ya un ensayo que fue realizado para un concreto autocompactante. La prueba puede ser realizada ya sea con 3 varillas o bien con 2 varillas. El siguiente ensayo corresponde al embudo. Esta es la forma que tendría este dispositivo. En este caso el objetivo de este ensayo es determinar la habilidad del concreto con tamaño máximo nominal del agregado de 20 milímetros y va a tener esta habilidad para pasar a través de esta sección, que es una sección de 30 por 30 milímetros. Lo que se va a medir en este ensayo es el tiempo que tarda el concreto en pasar, que está depositada en esta tolva. Después de abrir la compuerta, se va a medir el tiempo que le llevará para desocuparse y llenar este recipiente. El tiempo que debe de pasar consta entre 5 y 12 segundos. Algunas metodologías de ensayo evalúan el tiempo de paso del concreto a través del embudo después de reposar 5 minutos el concreto en este contenedor. Este ensayo, esta modificación del ensayo tiene como objetivo determinar el nivel de segregación. Después de reposar 5 minutos, abrimos la compuerta, se toma el tiempo y se observa si existió o no segregación en el concreto una vez depositado en este recipiente. Ensayo con el tubo UN para concreto autocompactante. Este ensayo va a determinar la habilidad del concreto para pasar y llenar un recipiente. En este caso, este sería la forma o el recipiente con una capacidad de 20 milímetros. Se muestran las dimensiones del recipiente. Por acá se tiene una compuerta que es móvil para levantarla y además se tiene unas varillas aquí que van a simular el acero de refuerzo. El concreto debe de pasar a través de esta abertura. Entonces el concreto es depositado en uno de los compartimientos, se llena con un volumen de 20 litros. Posteriormente se levanta esta compuerta y se deja pasar el concreto de tal manera que llene y ocupe este espacio.
Lo que se va a medir aquí va a ser la diferencia de altura entre ambas porciones, la porción que quede aquí y la porción que quede por este otro lado. Vamos a medir esa diferencia de alturas, la cual debe de ser menor a 30 milímetros para considerarlo como válido. El otro ensayo es la caja con obstáculos. En esta imagen se muestra la caja, tiene diámetros exterior, van a ser tubos de 20 milímetros, y este tubo que tenemos por acá van a ser de 50, puede ser de 50 milímetros. El concreto es colocado a través de este tubo y debe de llenar este recipiente. Estas varillas van a simular la densidad de acero que se tiene en el elemento estructural, y debe tener el concreto la capacidad de llenar, de fluir y pasar a través de todo este acero de refuerzo. En este caso se va a obtener la capacidad de llenado como una relación entre la altura del concreto en ambos extremos del contenedor, y cuyo valor debe de ser mayor al 90%. En este caso vamos a medir la altura del concreto que quede por este lado y la altura del concreto que quede por este lado, que sería el lugar donde se coloca el concreto. Otro ensayo, esto sería para medir la segregación, es llamado como columna de segregación, o también llamado Group Inflation de Self Concrete Compacting. Bueno, en este caso determina la resistencia de la segregación a través de la evaluación de la distribución del material sobre esta columna de metálica, en donde se va a depositar el concreto, va a pasar a través de unas mallas que están colocadas y se va a evaluar si hubo o no segregación. Se va a medir el tiempo de reconstrucción en la estructura o capas de concreto fresco, determinada también por el efecto cortante de la mezcla en el concreto y la capacidad que tendrá para unirse con otras capas de concreto. O sea que a través de este ensayo se va a determinar si el concreto puede unirse o volver a soldarse con las otras capas que se vayan a colocar. En un elemento estructural que tenga un espesor grande, pues el concreto se va a colocar en capas horizontales. Por lo tanto, el concreto debe de tener esa capacidad de unificarse con la capa que se colocó previamente. Esto sería sin segregar el concreto. Bien. Otro ensayo para determinar la segregación sería la estabilidad en un dispositivo con mallas. Es muy similar al tubo de segregación. Bien, aquí determina la resistencia a la segregación. El ensayo consiste en medir el tiempo y la cantidad de concreto que pasa a través de los tamices que tienen una abertura de 5 milímetros. Se va a comparar la cantidad de concreto que pasa por el tamiz con respecto a la cantidad inicial empleada, obteniendo sus valores en el rango de 5% al 15%. Generalmente tiene 3 niveles este dispositivo, que están espaciados a 20 centímetros. Son mallas de diferentes aberturas, ¿sí? Y la mayor abertura sería la de 5 milímetros.
Los ensayos del concreto en estado fresco, del concreto autocompactante, se pueden dividir en dos etapas. En la etapa A, que estaría relacionado al punto de saturación de la pasta con los aditivos superplastificantes, y en la etapa B, que consistiría en la evaluación de la mezcla del concreto que se ha diseñado en la etapa A. Generalmente la etapa B se evalúa de acuerdo a los ensayos que hemos visto anteriormente. Sin embargo, en la etapa A, este proceso se realiza generalmente en laboratorio y van a consistir de las pruebas de compatibilidad de los aditivos con el cemento. Este se realiza a través de un ensayo con un dispositivo de cono de March y a una temperatura de hidratación. Bien, este es el dispositivo del cono de March. Es un cono que consta de unos 20 centímetros de longitud o 30 centímetros con una abertura de 1.5 centímetros. En este caso, lo que se va a evaluar con este tipo de ensayo es la compatibilidad que se tiene el aditivo superplastificante con el cemento. O sea, vamos a determinar con este ensayo cuál es la cantidad necesaria u óptima de aditivos superplastificantes para generar una buena distribución de las partículas de cemento una vez que se ha colocado en el concreto o en la mezcla de concreto. En este caso, el tiempo o la cantidad necesaria se va a determinar cuando no exista una modificación en el tiempo, o digamos el tiempo quede de una forma constante. En este caso, una cantidad de porcentaje de aditivo sería en este caso sería 1.2, ya que a partir de esto pues no existe una modificación en el tiempo, o ya no habría una mayor eh, eh, movilidad. Digamos, este sería la cantidad óptima de aditivo para darle una movilidad a las partículas del cemento. Los ensayos del concreto en estado fresco en la etapa B pues van a depender del tipo de elemento estructural el cual se va a fabricar. En este caso, en la etapa B, si se van a elaborar o se van a colar elementos estructurales de tipo columnas o pilares, lo que se requiere es un cuidado en la estabilidad y en la habilidad para pasar a través del acero de refuerzo. Por lo tanto, los ensayos que van a requerirse van a ser las columnas de segregación o el embudo y la caja en L. Si el elemento a colar es para una losa, aquí se requieren habilidades para fluir y además habilidades para pasar. En este caso, los ensayos que se recomendarían serían la caja L, el tubo en U y el embudo. Para los ensayos previos que se tiene que realizar para un concreto de alta resistencia y el concreto de alta resistencia inicial van a ser las pruebas de saturación de la pasta con el aditivo superplastificante. Esto va a ser a través del cono de March que se ha visto anteriormente, con la finalidad de determinar la cantidad necesaria del aditivo en la mezcla y que se obtenga una mejor
eficiencia en cuanto a la dispersión o la movilidad que va a tener las partículas del cemento en toda la mezcla de concreto. Se requieren los ensayos previos para determinar el módulo de finura. Se hace o se realiza a través de la técnica o el equipo de Blaine, que es la imagen que se está mostrando. Este es el equipo de Blaine. El cemento es colocado y se le hace una inyección de mercurio. Bien. Además, se requiere que se determine previamente la composición química del cemento y de los minerales. Si recordaremos, aquí se requiere una mayor cantidad de los compuestos químicos del cemento, de óxidos de silicio, óxidos de magnesio, óxidos de aluminio, óxidos de hierro y los óxidos de calcio con sus minerales, los principales que van a ser el silicato dicálcico o la halita y el silicato tricálcico. Las pruebas para realizar estos ensayos se especifican en la ASTM C114, donde se presentan o se describen los métodos de prueba para el análisis químico del cemento hidráulico. Los ensayos que se van a realizar una vez que esté preparado el concreto de alta resistencia y las de alta resistencia inicial son muy similares que el concreto convencional. En este caso se determina, y va a ser muy importante, la temperatura debido a los altos contenidos de cemento y por la finura. Es muy importante también que se mida el revenimiento, ya que va a ser un indicativo de la trabajabilidad, al menos en su consistencia. Debido a la baja relación de agua-cemento, estos pueden perder rápidamente su trabajabilidad. Un contenido de aire es importante medirlo, ya que generalmente, como son de alta resistencia, se requiere que tenga una menor cantidad de aire en el concreto, y esto pues se genera un cierto problema debido a que tienen una baja relación de agua-cemento, o sea, su trabajabilidad va a ser mayor. Por tal motivo es importante aquí que se realicen pruebas con los aditivos, hacer un buen ensayo de compatibilidad con el cemento y los aditivos para determinar la cantidad óptima de aditivo y así se genere esa movilidad o esa trabajabilidad que va a generar una disminución en el contenido de aire. Es muy importante también determinar el peso específico de los elementos del concreto o su peso unitario, y posteriormente se va a elaborar los cilindros de concreto. Hasta aquí, estos serían los ensayos que se realizarían para un concreto fresco de alto desempeño. El único concreto el que se requieren pruebas o ensayos diferentes son los del concreto autocompactantes, ya que un concreto de alta resistencia y alta resistencia inicial son similares a los ensayos al del concreto convencional. Cabe decir también que para estos ensayos no existe una normativa que esté
ampliamente aceptada. Estos ensayos generalmente son realizados o están escritos en algunas intenciones de norma o en algunas publicaciones o en las literaturas, y existe algo de variabilidad todavía en su realización de un lugar a otro, dependiendo de las condiciones, de cómo se requiera el concreto o de las propiedades que éste se requiere. En esta literatura podemos encontrar algunas descripciones de los tipos de concretos no convencionales, como es el concreto de alto desempeño, concretos de alta resistencia inicial, concreto de autocompactante.